al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Vámonos a un siguiente tema que tiene que ver con el Bester Gordillo. Fíjese que desde hace un par de días yo ya había recibido algunos rumores entre mis amigos que dejé en la política, que el Bester Gordillo ya estaba haciendo, a ver si que estaba reclutando gente. Fíjense nada más. Ya sabemos que el partido del Bester Gordillo, que está... el que era redes sociales progresistas, ya no existe. Redes sociales progresistas no alcanzó el registro, perdió registro, pero se ha formado un movimiento encabezado por su yerno, ¿no? No solamente se ha formado un movimiento, sino que el Bester Gordillo está empezando a reclutar o buscar reclutar a ciertos personajes que han trabajado en la política para meter mano de nuevo en la política. Pero el Bester Gordillo regresó a los medios, independientemente de este rumor que ya me contaron de muy buena fuente, particularmente una persona que habría sido convocada por el Bester Gordillo me contó esto. El Bester Gordillo regresa a los medios de comunicación para hablar sobre Leticia Ramírez, el nuevo nombramiento de la SEP, la que fuera titular de Atención Ciudadana durante prácticamente estos 3 años y medio de Andrés Manuel López Obrador. A partir de hoy, porque inicia justamente hoy, se hace este cambio, se convierte en la titular de la Secretaría de Educación Pública. Y el Bester Gordillo, en una entrevista con Sabina Berman en Largo Aliento, regresa justamente para hablar sobre Leticia Ramírez, porque dice y aclara que no es un tema personal, que la conoce, que la conoce bien, pero que no está tan contenta el Bester Gordillo con el nombramiento de Leticia Ramírez. Pero eso no es todo, sino que en esta entrevista el Bester Gordillo le dio una dosis de honestidad nuevamente y aceptó que ella en sus buenos momentos habría sido impuesta como líder sindical por nada más y nada menos que el tío Salinas de Gortari. Esto es un poco de lo que dijo el Bester Gordillo en esa entrevista con Sabina Berman. Creo que vale la pena mucho al menos ver este primer fragmento y que usted la vaya a ver directamente a las redes sociales del Canal 11 o de los medios públicos en donde se transmite. Vea esto. Te escarcelaron hace 4 años, Selva. Has guardado silencio en los medios, pero te decides a dar declaraciones públicas por Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación recién nombrada por el presidente López Obrador. ¿Por qué es tan importante Leticia Ramírez? Me gustaría puntualizar. No fue por Leticia, antes estuve en La Silla Roja, en una entrevista y alguna otra. Y esta vez es más que Leticia porque no creo que sea una cosa personal, ni deba ser. Es el tema que más me ha apasionado en toda mi vida y por el que he luchado. La educación y el mundo laboral, y en particular el CENTE. Pero teníamos a Delfina de secretaria, no te referiste a ella, a Leticia Ramírez sí. Porque ella y yo, Leti y yo, nos conocemos de muchos años atrás. Fue una luchadora, una activista de la coordinadora, y a mí me tocó llegar al sindicato en un momento en que del interior de la República al centro, lo que era entonces el Distrito Federal, más de 750,000 maestros en la calle, y ella con Sandoval, con Martín del Campo y otros muchos más, tomaron las calles y lucharon por democracia y más salario. Y yo en ese momento, como recordarás, muy cuestionada, porque se decía que el presidente, y cosa que era cierto, me había impuesto en el CENTE, ¿no? Salinas. El presidente Salinas. Y entonces había un tema, el rezago, la falta de reconocimiento a los maestros, los bajos salarios, cierto, y una crisis gremial impresionante, ¿no? ¿Y la recuerdas ella puntualmente? Muy puntualmente. ¿Así de importante era Leticia? Más que importante, delgadita, con sus anteojos y aguerrida. Me acuerdo yo que en el edificio de Venezuela tenía que estar toreando a los grupos, tenía que estar esquivándolos porque me querían hasta golpear. Fue un tiempo de extremada intolerancia, de violencia, y yo siempre tratando de buscar diálogo con ellas. Entonces, es la coordinadora con una organización gremial que tenía como prioridad siempre la educación, y en ese momento sabíamos, pero ella tenía razón y otros más, democracia y más salarios. O sea, ella tenía razón en las peticiones puntuales. Así es. Pero sí se enfrentó contra ti, que representabas la imposición de Salinas. No
contra yo que representamos un magisterio institucional, constructor, se quiera aceptar o no, de esto que es México, nuestro país. Ahora, perdóname, sí. Uno de los constructores, no vayamos a creer que tenemos un ego y queremos que los maestros, no, pero los maestros hemos hecho patria. Ahora, sin embargo, eso se hace 30 años. Ella ya no es de la coordinadora, ¿o sí es? Yo pienso que sí, pues los principios se defienden, no lo sé, no podría decir, pero lo que es real es que yo me quedé en la escuela, en la lucha de los maestros, y ella se fue a la política, a la administración. Ella se fue a la administración pública y se volvió claramente obradorista. Lleva 30 años en el equipo de López Obrador. La pregunta es, la coordinadora, trascendiendo el nivel personal, la coordinadora y el CENTE no están listos para conciliar. Ojalá, nada me daría más gusto. Ellos lo saben, y Leticia en particular. Siempre busqué que hubiésemos acuerdos, que llegásemos a la pluralidad, que respetáramos nuestros espacios y ellos tuvieran espacio en la conducción de la vida sindical, bajo una situación mucho más profunda, ¿no? Que nos comprometiéramos a fondo con la educación pública, laica, gratuita, con la excelencia de la educación. En ese momento firmamos un pacto por la calidad educativa, pero también con la vida democrática del CENTE, y que no hubieran malos contra buenos, buenos contra malos, sino que todos tenemos claros y todos tenemos oscuros. Perdóname por el optimismo, me parece un momento ideal para que la CENTE y el CENTE, no sé si sí que se coordinen mejor. Y te voy a decir por qué. Porque es un CENTE debilitado y es una coordinadora fortalecida y es un régimen con una lógica distinta a los anteriores. Yo creo que no debemos confundir siglas con magisterio. La CENTE sigue siendo lo que sea. Yo creo que Oaxaca, en el caso del secretario general de las 22, ha sido más flexible, preparado, sí, ¿no?, para negociar con el gobierno, y eso me parece que es excelente. Y el CENTE agachado, omiso, desfigurado. ¿Tu CENTE? El CENTE de los maestros también. Sí, el claro. CENTE de la vida institucional, el CENTE preocupado por la educación, el CENTE que buscaba negociaciones sin pintarrajear ni cerrar calles, y que contra eso había que luchar, ¿no? Claro. El CENTE que propuso carrera magisterial, el CENTE que propuso desempeño docente, el CENTE que propuso el Instituto de Evaluación. Pero debilitado. Sí, hoy, no, pero ese CENTE no existe hoy. Sí. El CENTE de hoy se acomoda a donde le conviene y se subordina, se peda, no el CENTE, el líder del CENTE, líder entre comillas. ¿Se acomoda? Se acomoda. O sea, y no lucha por los trabajadores maestros, ni por la educación. No. No, yo creo que está luchando más los otros. La coordinadora, claro. Fíjate, hay que reconocerlo. Es la vida, es la evolución. Le decían a Mao, ¿cómo va a ser el mundo en 20 años? Decía, lo que es seguro es que no sabemos. Así es. ¿No? Eso es entender lo que es la dialéctica. Déjame detenerme un poco en la figura de Leticia, porque a ti te toca también, te debe recordar cosas, la misoginia desatada contra Leticia Ramírez y el clasismo desatado. Yo te nombro, tú los conociste y los conociste en buena medida en esta sala, en el despacho presidencial. Trataste también a secretarios de educación aquí para llegar a grandes acuerdos. Emilio Chofet, Alonso Lujambio, Aurelio Nuño, Esteban Moctezuma, ¿qué tenían ellos que Leticia Ramírez no, además de ser ellos hombres, blancos, de corbata, de cuna rica? Buenos hijos del patriarcado, Elba Ester. ¿Tú has visto cómo han golpeado a Leticia Ramírez? Mira, yo creo que Leticia y yo tenemos algo en común. El aula, y eso hay que reconocer. Así es. Yo fui maestra en Nezahualcóyotl, pero antes fui maestra en la Reinsar, en Chenaló, allí en Chiapas, en la Sierra, estuve en muchos lados, y en la Ciudad de México, siempre en la capital, ¿no? En el Distrito Federal. Ella en una mujeres. Lucha. No, pero yo soy de las que está, y lo vi de una filósofa feminista muy importante. Cuerpo no hace defensa de género. Ok. ¿Sí? Y lo creo. O sea, ¿tú a veces el cuerpo de mujeres
hay rudeza tremenda. No, la hombre. podemos buscar, ahí está la tache. Y misoginia. Sí. Y hay generosidad también. Sí. Indira Gandhi, ¿no? Es otra Así que podríamos hablar y hoy las hay. No, el tema es ese machismo ancestral, esa actitud de dominio y de poder que era solo para los hombres. Y que me da mucho gusto que gracias al nivel de escolaridad de las mujeres, a que hemos generado mayor solidaridad, hoy decimos, mujeres sí, que tengan capacidad, talento, compromiso con el país, que venga de la cultura del esfuerzo. Y en ese sentido, yo creo que Leticia lo menos que se merece es el derecho a duda, porque todos evolucionamos, evolucionó ella, evolucioné yo en nuestros espacios. ¿Por qué no llegar a coincidencias? Claro. Lo que podemos sí cuestionar, y creo que ella está en la oportunidad de hacerlo, es si el sistema educativo de hoy y el que ha estado anteriormente, en el que estuvo Lujambio, ya no, en el que, por cierto, mis respetos como secretario, siendo del PAN, fue un hombre que siempre buscó elevar la calidad. Tú has dicho que es el mejor secretario de los que trataste. De los mejores. Él desde Bartlett. Bueno, ese es un desastre. Es una pena que haya estado en educación y que no entendieron cuando dije que... Pero Alonso dices brillante. Brillante y comprometido con la educación a pesar de sus convicciones ideológicas. Y ahorita hablaremos con más detalle del señor... Ahí está, solo le dejé un fragmentito de esta entrevista que vale la pena que ustedes vean por completo. Si se dan cuenta, el tema del Bester Gordillo no está tan a favor del nombramiento de Leticia Ramírez porque tienen historia, porque hay historia entre ellas dos. Mientras el Bester Gordillo estaba en el CENTE impuesta por Salinas, reconociendo que fue impuesta por Salinas, Leticia Ramírez estaba en la coordinadora, ¿no? Estaba del lado de la coordinadora, entonces había este conflicto entre una y otra, que es un conflicto ya tiene sus años, pero está muy interesante el Bester Gordillo, fíjese. Regresa el Bester Gordillo y como que le dio una dosis de honestidad, oiga. Cosas que no habíamos escuchado del Bester Gordillo. Muchos pudieran decir que quizás era por miedo de decirlo en las administraciones pasadas. Yo diría, bueno, se benefició a millones de las administraciones pasadas el Bester Gordillo. De ahí salió toda su fortuna, que aunque ella dice que fue una herencia de su madre, bueno, creo que sabemos perfectamente de dónde salió los millones del Bester Gordillo y que el hecho que reconozca el Bester Gordillo de que fue impuesta por Salinas. Perdón, fue impuesta por Salinas, sí, pero no lo había reconocido como tal. Y con tanta ligereza, bueno, sí fue impuesta por Salinas, pero fíjate que en estos tiempos, qué maravilla de las redes sociales, pero la maravilla de la libertad de expresión. Esa es la maravilla de esta administración, la libertad de expresión, el que efectivamente no tenemos que estar temerosos de decir lo que realmente pensamos o habrá algunos, que esa sí es mi teoría con el Bester Gordillo, que lo que están buscando es hacerle la barba al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo digo? Redes sociales progresistas, volvemos al tema del partido que está, que representan su yerno y su nieto, es un partido que había cantado públicamente que iba a estar a favor de Andrés Manuel López Obrador. Así como lo hizo Redes Sociales Progresistas, también lo hizo Fuerza por México, que era un partido que estaba comandado y que sí logró unos registros estatales y municipales, Fuerza por México logra registros estatales y Fuerza por México es dirigido por un ex morenovallista. No cualquier ex morenovallista, el heredero del morenovallismo en Puebla. Entonces, vaya, estos partidos que de pronto decimos estarían en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque son algo muy similar al Partido Verde, para que me entiendan. Resulta que quieren aplicar exactamente la misma estrategia del Partido Verde de aplicarse como remorita para estar con el partido que más poder tiene porque ya identificaron, ya lo olieron, ya lo saben que es un partido que va a tener poder muchos años. No voy a decir que tantos, quizás como lo tuvo el PRI en sus buenos tiempos, no me aventaría a decirlo. La gente, como ya hemos evolucionado y ya no creemos tanto. Vaya, hemos cuestionado al propio Morena en más de una ocasión y a los dirigentes y a personas que han militado en este partido porque no han dado el ancho. Entonces, si vamos conforme a la historia, el Bester Gordillo
siento que lo que quiere es hacerle un poco la barba. Recordemos también que el caso del Bester Gordillo, ella pues ya estuvo en prisión, fue excarcelada por temas, ella prácticamente nunca estuvo en prisión, solo estuvo, si no estoy mal, unos cuantos días o unas horas, cuando recién la detienen. Se acordarán de este operativo de Miguel Ángel Osorio Chong, que se sintió súper orgulloso Osorio Chong de lograr detenerla en un operativo donde la detienen antes de que subiera, antes de que despegara su avión. Una maestra con un avión, perdón, ojalá aplican como lo de Antorcha Campesina. A mí me encantaría que todos los maestros tuvieran los mismos lujos que tiene el Bester Gordillo. A mí me encantaría que todos los campesinos de Antorcha Campesina tuvieran los autos de lujo que tienen los líderes de Antorcha Campesina. O sea, se aprovechan mucho los líderes de los movimientos sociales, no de todos, pero sí se aprovechan mucho algunos líderes de este tipo de circunstancias. Y bueno, ahí tenemos el caso de la propia el Bester Gordillo, que por ahí también me contaron personas que trabajaron con ella hace muchos años, que también se hacía sus rifas para donar unas cuantas Homers. Se hacía rifas para donar Homers para mantener a los maestros contentos, pero obviamente ya había un filtro, no le tocaba a todos. Entonces, estamos viendo una señora que fue excarcelada después de un operativo que presumió Miguel Ángel Osorio Chong como el operativo perfecto para detener a un monstruo, y el Bester Gordillo entra a prisión. El Bester Gordillo, estando en prisión, alega la edad, alega enfermedad, y lo único que vimos del Bester Gordillo es que pues se dio una retocada de su vida, porque el Bester Gordillo cambió por completo su rostro. O sea, si ya de por sí lo tenía retocado, lo vuelve a cambiar, se hace varios arreglos, entonces el Bester Gordillo sale como rejuvenecida de prisión. Y esto después de estar varios años excarcelada. Ahora, a 4 años, estuvo varios años encarcelada, perdón. Ahora, a 4 años de su excarcelación, pues ahí la tiene, al Bester Gordillo, diciendo prácticamente que hay que darle un voto de confianza a Leticia Ramírez, pero que sí, esta entrevista siento que fue un llamado a Leticia Ramírez de decir, tú y yo tenemos que echarnos un pollito, mija. Eso siento que fue el llamado del Bester Gordillo, como a buscar un poco que se dé este encuentro entre ella y Leticia Ramírez, porque también hay que recordar que el Bester Gordillo quiso regresar al magisterio. O sea, el Bester Gordillo, cuando sale de prisión, quiso regresar a quiso volver a ser líder sindical. Lo insinuó, empezó a mandarle un mensaje a todos los maestros, se acordaron de estos videos que empezó a subir a las redes sociales y demás, pero hubo un grupo importante de personas que no la dejaron pasar y que dijeron, no va a pasar. Esto no quiere decir que no aplique una Romero de Champs, una de Champiña, para poner a alguien que le sirva, sino es que las personas que están pudieran ser que le sirvan al Bester Gordillo, y de ahí que ella busque tener una conexión con Leticia Ramírez para buscar ciertos beneficios, que aunque ella los está manejando como un tipo de resolver conflictos añejos entre el sindicato y la coordinadora, que se pudieran realmente resolver. O sea, como que el Bester quiere jugar, ¿no?, con la dinámica de aprovechemos que tú estás ahora como secretaria de Educación y que yo tengo poder con los maestros, si es que así es como lo estoy entendiendo un poco, o ayúdame a retomar el poder que tengo los maestros para poder resolver las dificultades que existen entre la coordinadora y el sindicato. Esto es más o menos un poco de lo que yo medio estoy viendo por acá, pero justamente leía un comentario por ahí que justamente rescataba esto del Bester Gordillo, ¿no? Rescataba justo el tema del Bester Gordillo. Y aquí hay comentarios como el de Ana González que dice, mírame, como maestra de secundaria, esa señora me ofende. Los maestros democráticos y apegados al pueblo y la educación pública no queremos a esta señora y su idea de educación. Rosario Ordóñez dice, yo vi la entrevista completa. La pregunta que me hice, ¿por qué cambia su discurso? ¿Qué está viendo en el ánimo de la gente que ahora quiere ser la muy franca, humilde y honesta? No le creo nada. Es que está cambiando quién maneja el poder. El que maneja el poder es un hombre honesto, es una persona que literalmente dice y miles de personas, millones de personas dicen entonces si vemos ese poder, hablábamos de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a prácticamente 4 años de su gobierno, y vemos que sigue manteniendo una aprobación importante de la gente. Entonces, ¿qué esperan que hagan los demás figuras políticas? El Bester no es tonta, ¿eh? Yo siempre he tenido ganas de entrevistar a esta señora porque es una señora muy astuta. Logró meterse al poder, aprovechar la imposición de Salinas para mantenerse al poder y hacerse de poder. O sea, y esta entrevista refleja eso.
El Bester Gordillo logró durante muchos años mantener un poder y ser una mujer intocable, prácticamente ser una mujer a la que buscaban políticamente para que les diera el permiso de gobernar y les otorgara estructura. Estamos hablando de este poder que mantuvo una mujer en tiempos bastante machistas. Ahora, el poder lo usó para mal, eso es un hecho, porque se enriqueció, porque evidentemente es una persona que abusó de su poder. O sea, estamos hablando de una mujer que así como sirvió a los intereses, sí, ella se aprovechó de los intereses creados. Y en tiempos donde las mujeres normalmente no llegan a este punto, ella se convirtió en una de las pocas que se aprovechó y aprovechó al sistema. Esto no es tan normal para la época del Bester Gordillo. Para la época del Bester Gordillo. Ya hemos visto casos como el de Rosario Robles, hemos visto casos como muchos otros que lamentablemente se convirtieron en personajes que, lejos de impulsar el papel de las mujeres, lo han demeritado. Eso también pasó con el Bester Gordillo, ¿no? Una mujer que, lejos de que se impusiera el papel de la mujer como capaces y que pudiéramos llegar, se empezó a demeritar como, bueno, llegan para ser corruptas, etcétera, manipular, lejos de apoyar esta imagen de que las mujeres somos capaces para llegar. Eso fue ya hace muchos años, ya hemos sobrepasado y estamos en un momento en donde es un punto de talentos, ¿no? Ya no importa el género y a eso tenemos que llegar, a un tema que no sea resultado de género, sino que sea meramente vamos a ver cómo están las cosas, el talento que tiene cada quien, qué hace cada quien y que sobre el talento se vayan enfocando los cargos y demás. Está muy interesante la entrevista, yo se la recomiendo, brinca mucho justo lo que decían, el Bester Gordillo se está inclinando, no es de ahorita, el Bester Gordillo, le repito, ya tiene inclinándose a la izquierda desde que ve el poder de Andrés Manuel López Obrador con redes sociales progresistas y desde ahí ya viene este intento por entrar, por recuperar el poder o por volver a estar en el centro de algo. Y ahora que llega Leticia Ramírez, el mensaje que yo capto de esta entrevista es, vamos a comernos un pollito, vamos a resolver los conflictos, pero los intereses, lo he dicho 1000 veces y ya se sabe mi frase, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. Entonces, pudiera parecer que algunos digan es que el Bester Gordillo ya cambió, ya se regeneró. No lo creo. Ya vemos otros que pensamos que el Bester Gordillo quiere aprovechar este momento y que conoce a Leticia y que tienen una historia para intentar regresar al poder y desde ahí empezar a impulsar su propio proyecto político que ya viene cosechando con su yerno y su nieto. Ahí tiene usted un poco de esta entrevista que astuta, pero bien lo dice Elvia, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? El Bester Gordillo es astuta, pero también hubo sudor y sangre, y no precisamente el de ella. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa, próximamente hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.